Sean bienvenidos, estimados diplomantes de esta auditoría jurídica. Nos encontramos ya en el tercer video y haciendo rememoranza de los primeros dos videos, hemos analizado con énfasis los reglamentos que actualmente se tienen en nuestra economía jurídica. El primer reglamento ha abocado a las auditorías jurídicas del Consejo de la Magistratura, que hemos visto a detalle su composición. El segundo video nos hemos referido al reglamento de evaluación de las acciones jurídicas y de defensa que lleva adelante la Procuraduría General del Estado. En este video vamos a abordar la programación, los instrumentos y las técnicas de auditoría que se emplean en las evaluaciones de las acciones jurídicas desde la experiencia de la Procuraduría General del Estado, considerando que este curso de auditoría también es un requisito para contratar ya sea personal de planta o consultores que desean participar de la Dirección General de Evaluación e Intervención con la experiencia de auditorías jurídicas. Ya ingresando en este análisis distinto a la auditoría legal que hemos abordado en el módulo 3, vamos a identificar estas fases de la evaluación ya sean aplicadas a esta auditoría jurídica. La primera, a la inicial, que se refiere a la programación que vamos a hacer previa a una planificación de auditoría. La segunda, la planificación, que la vamos a desarrollar enseguida. Y las últimas fases de ejecución, comunicación y seguimiento que se han abordado en el reglamento analizado en el anterior video. Ingresando ya a la programación de la auditoría de procesos jurisdiccionales, tenemos que identificar la justificación que nos va a dar lugar a nuestra programación. Como hemos visto, la Procuraduría General del Estado tiene una misión constitucional de evaluar y velar por el ejercicio diligente, facultad que se ha plasmado desde la Constitución a la Ley 064 y el decreto reglamentario hoy vigente, el Decreto Supremo 2739, que regula el subsistema de evaluación en particular y que hemos analizado ya previamente. Posteriormente ingresa la fase de planificación a partir del memorándum que realiza el Procurador General del Estado para su ejecución posterior y finalmente el mismo decreto reglamentario prevé la fase de comunicación y el seguimiento a la implementación de recomendaciones. Ingresando a la fase preliminar, se refiere a la justificación técnica de esta auditoría o evaluación de las acciones jurídicas y de defensa. En un primer término, va a identificar todas las instituciones a nivel nacional que han registrado procesos en el Registro Obligatorio de Procesos del Estado, ROPE. También se va a identificar dentro de estas instituciones la estructura organizacional, identificando las unidades jurídicas o instancias a cargo de sustanciar los procesos jurisdiccionales. Y aparte se va a identificar la cantidad de procesos y el patrimonio comprometido a través del reporte que genera el ROPE. Este informe de justificación lo realiza la Dirección General de Evaluación e Intervención bajo supervisión de la Subprocuraduría de Supervisión e Intervención. Entre su estructura, este informe contiene los antecedentes referidos a la normativa legal que permite a la Procuraduría General del Estado realizar estas evaluaciones de las acciones jurídicas y de defensa de las unidades jurídicas. Ya en el acápite de justificación técnica se procede a un análisis objetivo a través de la información recopilada previamente, donde se selecciona las instituciones a evaluar en la gestión, se hace la selección de los procesos judiciales a evaluar a través de la identificación de la cantidad de procesos por materia y la cuantía identificada en cada proceso. Además, este informe de justificación va a plasmar el cumplimiento de los objetivos del subsistema de evaluación que ha sido reglamentado en el Decreto Supremo 2739 y en el Reglamento de Evaluación. Finalmente, ya como conclusión, identificará todas aquellas instituciones a evaluarse en una gestión. Cabe recalcar que esta recomendación que saca esta subprocuraduría es que se emita una minuta de instrucción para la evaluación en la gestión. Por otro lado, si fueran casos particulares, conforme a la facultad del Procurador General del Estado, esta Dirección General de Evaluación e Intervención también hará el informe de justificación específico al proceso particular.
Tienen en pantalla un ejemplo de la identificación que realiza la Procuraduría, estableciendo las instituciones y un cronograma tentativo de evaluación en una gestión. Justamente este análisis identifica todas las instituciones a nivel nacional y aquellas que son consignadas para la evaluación, fijando una fecha de inicio y una posible fecha de conclusión de la ejecución, considerando que se pueden atravesar ciertos impedimentos que permitan ampliar bajo justificación el cronograma previamente establecido. Esta programación anual permite la formulación del programa anual de evaluaciones y además permite una alineación con la planificación estratégica que realiza la Procuraduría General del Estado, ya sea en la Subprocuraduría de Supervisión e Intervención y las direcciones desconcentradas departamentales. En pantalla tienen un ejemplo de la selección de instituciones, donde se observa los procesos por materia y además una identificación de la cuantía total que se tiene registrado en el sistema informático ROPE. También, a partir de ello, se identifica la cantidad de procesos por institución y identificando la relevancia social y económica que puede representar la cantidad de procesos a evaluarse por institución. Ahora ingresemos al plan de trabajo. En el primer acápite se tiene los antecedentes que, como hemos referido, el primer punto es el informe de justificación que se emite a principios de año o salvo que fuera un caso particular que se pretenda evaluar a través de un proceso judicial específico. Posteriormente, ante el informe de justificación, el procurador o la procuradora emite una minuta de instrucción delegando a las unidades organizacionales específicas la evaluación ya sea de una institución o de un proceso particular. En el segundo, vamos a identificar en este plan de trabajo el objeto, identificando que se va a realizar o se va a desarrollar la evaluación a las acciones jurídicas de precautela y defensa de los intereses del Estado realizadas por las y los abogados de la unidad jurídica a cargo de los procesos judiciales seleccionados y al funcionamiento y gestión de la unidad jurídica de una institución determinada en base a parámetros sustantivos, procesales, de funcionamiento y gestión que están plasmados en el reglamento de evaluación. Así también se hace referencia a la base legal que permite esta función de evaluación delegada a la Procuraduría, partiendo desde la Constitución Política del Estado, la Ley 064 de la Procuraduría General del Estado, la Ley 768 que realiza modificaciones e incorporaciones a la Ley 064, el Decreto Supremo 0788 de reglamentación de la organización, estructura y funciones de la Procuraduría General del Estado, el Decreto Supremo 2739, que regula el sistema de registro, seguimiento, evaluación e intervención y además realiza algunas modificaciones al Decreto Supremo 788. Por otra parte, también tenemos el reglamento interno del proceso de evaluación al ejercicio de las acciones jurídicas y de defensa que ha sido aprobado mediante resolución procuradorial 81-2017 del 2 de mayo. Aparte de esto, también se hace mención específica a la normativa sustantiva y procesal que refieren la evaluación de los procesos en particular y se especifican de acuerdo a la naturaleza de estos procesos a evaluarse. Entre los objetivos de este plan de trabajo plasma aquellos regulados en el subsistema de evaluación establecidos en el Decreto Supremo 2739 y los reglamentados que se han analizado en el anterior video. Estos son los de evaluar el accionar de las y los abogados de la unidad jurídica o instancia a cargo de procesos sustanciados ante autoridades jurisdiccionales para identificar la diligencia o negligencia en la precautela y defensa legal de los intereses del Estado. Además, permite identificar patrones deficitarios en el funcionamiento de la unidad jurídica, así como acciones negligentes en los procesos judiciales evaluados. Otro objetivo es instar a la máxima autoridad ejecutiva al inicio de las acciones que correspondan en caso de identificarse patrones deficitarios en el funcionamiento de la unidad jurídica o cuando se identifique negligencia de las y los abogados en la tramitación de los procesos judiciales. Finalmente, esta evaluación tendrá por objetivo emitir recomendaciones procuradoriales destinadas a construir mecanismos, prácticas preventivas y correctivas para la diligencia
en la defensa legal de los intereses del Estado. Dentro de los alcances y selección de procesos, vamos a referirnos a lo regulado en el artículo 7 del Reglamento de Evaluación de Procesos Judiciales, referidos a la cuantía relevante en litigio, la relevancia social del proceso, la temporalidad respecto al inicio del proceso judicial evaluado y finalmente aquellos procesos concluidos con sentencia ejecutoriada contraria a los intereses del Estado de las últimas dos gestiones anteriores al proceso de evaluación cuando existan denuncias o indicios de irregularidades. Cabe aclarar que estos alcances serán plasmados en un anexo específico que lo veremos en unas diapositivas siguientes. La fecha de corte del proceso de evaluación a las acciones jurídicas de la unidad jurídica. Es importante determinar en el plan de trabajo una fecha de corte respecto a las acciones que se realizaron en el proceso judicial, considerando que la auditoría hace un examen posterior, ex post, a las acciones desarrolladas. Sin embargo, en este caso, tratándose de procesos jurisdiccionales, se hace un corte de las acciones judiciales que se pretenden evaluar, considerando la notificación a la entidad del proceso de evaluación. Quiere decir que se va a cortar el día que se lleve a cabo la reunión de coordinación donde se expone los objetivos, alcances, selección de procesos que ha llegado la Procuraduría a determinar en este plan de trabajo. Ya en las etapas del proceso de evaluación, también vamos a identificar en este plan de trabajo las tres que hemos expuesto. La primera de planificación, la segunda de ejecución y la tercera de comunicación, que se van a plasmar en el cronograma de trabajo que veremos a continuación. Dentro de los resultados esperados, esta evaluación a las acciones jurídicas, al igual que los objetivos, pretende plasmar o establecer la diligencia o negligencia de las acciones de precautela y de defensa de las y los abogados a cargo de la sustanciación de los procesos jurisdiccionales evaluados en una entidad. También permite emitir la correspondiente recomendación procuradorial o nota de inexistencia de observaciones de acuerdo a los resultados del proceso de evaluación. Y finalmente, en caso excepcional y cuando sea pertinente, se exhortará a la máxima autoridad ejecutiva de la institución evaluada a asumir acciones que correspondan ante la evidencia de inminente afectación a los intereses del Estado en los procesos evaluados. Además, compone parte de este plan de trabajo la identificación de los responsables del proceso de evaluación, partiendo desde la unidad organizacional que realiza esta evaluación, ya sea en la Dirección General de Evaluación o las direcciones desconcentradas departamentales. Es decir, identificarán al director general de evaluación e intervención o el director o directora departamental. Asimismo, identificarán ya a las y los abogados dependientes de estas unidades que vayan a realizar el proceso de evaluación. También en el punto número 10 establece los parámetros del proceso de evaluación que están plasmados en el reglamento que hemos identificado en el anterior video, los cuales son los sustantivos, los procesales de funcionamiento y gestión de la unidad jurídica. Ya en el punto 11, este plan de trabajo identifica la metodología y las técnicas de evaluación a ser empleadas. En este proceso de evaluación se utiliza como metodología la descriptiva jurídica, que consiste en la descomposición de cada uno de los elementos que fueron parte objetiva de la evaluación jurídica en base a los parámetros sustantivos, procesales y de gestión y funcionamiento que han sido establecidos en el reglamento. En este proceso de evaluación se identifican las técnicas de auditoría jurídica para la obtención de información y valoración de las acciones de precautela y de defensa de los intereses estatales realizadas por las unidades jurídicas a través de los instrumentos que han sido aprobados por la Procuraduría General del Estado y están en el último acápite del reglamento de evaluación de las acciones jurídicas y de defensa. En pantalla ustedes pueden observar un anexo del listado de procesos seleccionados que identifica las siguientes columnas: materia, demandante o, si fuera el caso, denunciante o querellante al tratarse de instituciones públicas, y por el otro lado, demandado
y si fueran procesos penales, están los imputados, denunciados, querellados o acusados según la calificación que se tenga en la referencia del proceso registrado en el ROPE. Además, se identifica el distrito judicial donde radica este proceso. Cabe considerar que ustedes tienen en pantalla una sola institución que tiene procesos en La Paz y Beni, como puede tener en otros distritos judiciales. Para eso será necesario consignar comisiones que realicen la identificación o el relevamiento de información para después poder analizar en un trabajo de escritorio y de análisis. Finalmente, identifica la cuantía que representa cada uno de los procesos. Además, tenemos un cronograma establecido que se denomina el diagrama de Gantt, que establece una actividad específica y un plazo para su realización. Dentro de ese cronograma de Gantt se tienen las siguientes actividades propias del proceso de evaluación plasmadas en el reglamento. En el primero está el inicio de la evaluación, posterior a la minuta de instrucción y a este plan de trabajo, que contiene las siguientes actividades: la remisión de nota de comunicación de inicio de evaluación a la máxima autoridad ejecutiva, posteriormente la reunión de coordinación, ya sea con la máxima autoridad ejecutiva o quien delegue esta autoridad y la Dirección General de Asuntos Jurídicos o la Dirección Jurídica o la denominación que se tenga de esta unidad a cargo de los procesos judiciales, que va a fijar la fecha de corte de los actos previos para su evaluación. En una segunda fase, o una segunda actividad, podemos identificar la obtención y verificación de información documental de la dirección jurídica de la entidad, posteriormente la obtención, verificación y contrastación de información documental en sede judicial o fiscal si fueran de procesos penales, y el trabajo de análisis y valoración en base a los parámetros sustantivos, procesales y de gestión y funcionamiento. En el tercer punto tenemos la elaboración del proyecto de informe de evaluación. Posteriormente, en el punto 4, tenemos la revisión y validación del proyecto de informe de evaluación que realiza el director general de evaluación e intervención o la dirección desconcentrada departamental. A partir de este primer borrador, recién se realiza la nota de comunicación de hallazgos y observaciones, donde se tiene una reunión explicativa de los hallazgos encontrados y se espera la entrega de documentación o complementación de información para su posterior análisis. En esta fase también se realiza la entrevista con el director jurídico y abogados respecto al parámetro de funcionamiento y gestión de la dirección jurídica de la entidad. En el punto 6 tenemos la elaboración del proyecto final de informe de evaluación, considerando las aclaraciones realizadas, además de la elaboración de los proyectos de recomendación procuradural o nota de inexistencia de observaciones. Posteriormente, ya ingresando en una fase de control de calidad, estos proyectos son remitidos a la Subprocuraduría de Supervisión e Intervención que realiza este control de calidad. Se realizan las subsanaciones a las observaciones como resultado del control de calidad y finalmente se emite el informe de evaluación y se remite el proyecto final de recomendación procuradural o de nota de inexistencia de observaciones a la Subprocuraduría de Supervisión e Intervención. Una vez que se tengan todos estos documentos a nivel nacional, esta unidad organizacional realiza un informe justificado a la Procuradora o Procurador General del Estado, donde se remiten los antecedentes y se recomienda la suscripción de las recomendaciones procuraduales o las notas que correspondan. Ya ingresando a los procedimientos y técnicas que realiza o que emplea más bien este proceso de evaluación, identificaremos las siguientes. Cabe señalar que los procedimientos de la auditoría, como lo hemos señalado en el módulo 3, y que son aplicables a cualquier tipo de auditoría. Estos procedimientos de auditoría constituyen el conjunto de técnicas de investigación que el auditor aplica a la información sujeta a revisión, mediante las cuales obtiene evidencia para sustentar su opinión profesional. Las técnicas constituyen un detalle del procedimiento.
Los procedimientos de auditoría son el conjunto de técnicas detalladas que integran el trabajo de investigación, aplicado a un caso particular o a un universo de casos relativos a los estados de comportamiento jurídico de una entidad, organismo, juzgado, etc. En este caso específico, a la evaluación de los procesos jurisdiccionales. Estos procedimientos tienen como finalidad comprender la actividad o el área objeto de examen, recopilar la evidencia de auditoría y confirmar, respaldar o discutir una observación, hallazgo o recomendación. Como hemos visto ya en el módulo 3, cabe recordar que la clasificación de estos procedimientos son los básicos, los cuantitativos, cualitativos y de control. En este caso específico vamos a aplicar las técnicas, o mejor dicho, los procedimientos básicos referidas a las entrevistas al director jurídico y abogados y los cuestionarios y observaciones documentales y observaciones directas que se puedan realizar en este proceso de evaluación. Ingresando a las técnicas de auditoría, estas son los recursos particulares de investigación utilizados por el auditor para obtener los datos necesarios para corroborar la información que ha obtenido o que le han sido suministrados. Estas técnicas son los métodos prácticos de investigación y prueba de que el auditor jurídico utiliza para lograr la información y comprobación necesaria, así como emitir su informe final. Como hemos visto en el video del módulo 3, dentro de las clasificaciones que se tienen de las técnicas están las de estudio general, de análisis, de inspección, de confirmación, de investigación, de certificación, observación y comprobación. Estas técnicas pueden ser empleadas dentro del proceso de evaluación de las acciones jurídicas y de defensa. Otra clasificación de técnicas son las verbales o testimoniales, entre ellas la entrevista, las encuestas y cuestionarios que pueden aplicarse a este proceso de evaluación. Otra técnica, entre las documentales que están sujetas a comprobación y confirmación, no solo en la unidad jurídica objeto de evaluación, sino también a través de certificaciones de las instancias jurisdiccionales o fiscales que permitan corroborar, comprobar o confirmar ciertos actuados que se hayan realizado en el proceso judicial. Por ejemplo, la falta de presentación de un recurso posterior o finalmente la falta de notificación o algún actuado particular, como se han visto en la experiencia que se ha desarrollado en la evaluación de procesos judiciales, cuando un abogado dice que ha realizado acciones jurídicas, pero no existen los respaldos correspondientes. Por otro lado, tenemos las técnicas físicas, como la inspección, la observación, la comparación, la revisión selectiva y el rastreo. Entre esto cabe señalar que aplicamos nosotros una técnica física respecto a la evaluación del proceso judicial. Se puede evaluar bajo los parámetros establecidos en el reglamento. También tenemos las técnicas analíticas e informáticas que no aplican a este proceso de evaluación de procesos jurisdiccionales. Ya ingresando a la fase de ejecución de la auditoría jurídica, vamos a identificar lo siguiente. El mismo reglamento de evaluación de procesos ya prevé esta fase con las siguientes acciones: la comunicación del inicio de evaluación, la reunión de coordinación con la finalidad de comunicar el objeto, el alcance, la selección de procesos, la metodología de evaluación y la fecha de corte del relevamiento de información. Por otra parte, inicia el relevamiento de información de las acciones jurídicas y de defensa en la unidad jurídica, así como en sede judicial y Ministerio Público. Posteriormente, se elabora el proyecto de informe, así como de la recomendación procuradurial o nota de inexistencia de observaciones, bajo la supervisión que hemos establecido previamente, y posteriormente se realiza la reunión de comunicación de hallazgos y observaciones, llega la fase de control de calidad y la subsanación de las observaciones que se tengan, la emisión del informe de evaluación final y la remisión de los proyectos de recomendación o nota de inexistencia, y el informe que hemos señalado
previamente. Finalmente, esta fase de ejecución culmina con la suscripción que realiza la Procuradora o Procurador General del Estado de las recomendaciones procuraduriales o notas de inexistencia de observaciones. Dentro de este proceso de ejecución contamos con los siguientes instrumentos. Estos instrumentos van a constituir los papeles de trabajo que, como hemos repasado anteriormente, se constituyen en los instrumentos preparados para la recolección de información o la obtención de documentos por el auditor que registran datos e información recopilada, así como los resultados de las pruebas realizadas. Estos papeles de trabajo son los registros que realiza el auditor sobre los procedimientos aplicados, la información obtenida, las pruebas realizadas y las conclusiones pertinentes. Reflejan el soporte principal del trabajo del auditor y se constituyen en la historia del trabajo realizado por el auditor, que identifica los hechos precisos en los que se basan las conclusiones y funda sus recomendaciones. Estos papeles de trabajo tienen como objetivos los de proporcionar evidencia suficiente y pertinente sobre el trabajo realizado y de las conclusiones obtenidas durante el desarrollo del examen. Permite que los auditores adopten un enfoque uniforme y disciplinario en la ejecución de su trabajo. Permite la supervisión sobre una base sistemática y sirve como evidencia de dicha supervisión. Documenta la información que pueda ser utilizada en futuros exámenes. Sirve como elemento de juicio para evaluar el desempeño técnico de los auditores. Registra de manera ordenada, sistemática y detallada los procedimientos y actividades realizadas por el auditor. Documenta el trabajo efectuado para futuras consultas y referencias. Facilita la planificación, ejecución, supervisión y revisión del trabajo de auditoría. Minimiza los esfuerzos en auditorías posteriores. Sirven de soporte principal del informe o dictamen. Y finalmente, identifica hechos concretos como la fuente de información y las observaciones que realiza el auditor. Ya en pantalla tenemos los instrumentos que aplica la Procuraduría General del Estado a partir del acta de apertura de relevamiento de información en la unidad jurídica. Fija la consecución del cronograma de actividades plasmado en el plan de trabajo o en el informe de planificación. También tenemos el acta de apertura de relevamiento de información en sede judicial y o Ministerio Público, que va a reflejar con especificidad la institución que está siendo objeto de evaluación y la fecha donde inicia estas actividades. Por otra parte, este es el formulario principal que se tiene en el trabajo de evaluación referida al relevamiento de información, donde se identifican los datos del proceso judicial objeto de relevamiento, entre ellos el tipo de proceso, las partes del proceso, la designación de un número de caso, expediente o número NUREG actualmente, las instancias donde han sido tramitadas desde el primer acto jurídico procesal y otros datos que permitan identificar de manera fácil y prioritaria este proceso judicial. Ya en una segunda parte de este relevamiento de información, cuenta con columnas específicas, detalladas a los actos procesales, identificando su fecha, el órgano o entidad que emite el acto jurídico procesal, entre ellas la unidad jurídica que vamos a proceder a evaluar, si ha emitido el órgano jurisdiccional o Ministerio Público o existe otros documentos de las otras partes o información de terceros, como por ejemplo peritajes, informaciones, certificaciones. Además, identifica las acciones realizadas en el proceso como una suma y la descripción de las acciones realizadas, que permite identificar el trabajo del auditor. Cuando se aclara o se detalla con particularidad ciertos aspectos que vamos a proceder a evaluar en base a los parámetros sustantivos de fundamentación jurídica y fáctica en los aspectos procesales respecto a las solicitudes de medidas precautorias o cautelares, respecto al cumplimiento de plazos, respecto a la interposición de recursos que correspondan o respecto a la ejecución de resoluciones judiciales con calidad de cosa juzgada. Este es el instrumento principal donde se van a detallar cada acción jurídico-procesal que va a ser objeto de evaluación
y de análisis en el informe de evaluación que se emita y sobre los cuales se funda también las observaciones o hallazgos que se identifiquen en el transcurso de esta evaluación. También aplicamos entrevistas al director jurídico y a los abogados, y este es un ejemplo de la entrevista que se tiene a los directores, el cual identifica la estructura orgánica de la institución y la forma de asignación de los procesos internos y el control que se realiza de forma permanente por parte de los directores como un trabajo de supervisión a la labor diligente en la defensa y precautela de los intereses del Estado. Una vez finalizado este trabajo de relevamiento de información, también corresponde suscribir una acta donde se identifique la fecha donde se está concluyendo con esta actividad para dar cumplimiento al cronograma establecido previamente. En pantalla tenemos otro papel de trabajo considerado como un acta de aclaración que se suscribe con la dirección jurídica y los abogados responsables de sustanciar los procesos, donde se exponen los hallazgos o las observaciones que se han podido identificar en cada uno de los procesos evaluados. Si en la reunión de comunicación de estos hallazgos se puede aclarar o adjuntar documentación, se plasmará en la columna correspondiente. También identifica una fecha y lugar de realización y los servidores públicos que intervienen de esta reunión. Muchas gracias por su atención.